Que Dios les bendiga, les guarde en este día. Esperamos que se haya levantado bien y que el Señor sea quien guíe sus pasos y sus planes en el día de hoy. En la madrugada de este domingo, con temor y temblor les comparto este mensaje que el Señor me mostraba. El Señor me revelaba como a manera de una radiografía la condición de Puerto Rico, la condición del pueblo de Puerto Rico, aquí donde residimos muchos de nosotros. Y en similitud como la ciudad de Nínive, el Señor me mostraba la condición de nuestro país, de esta isla. Fue bastante impresionante saber que a ese punto se encuentra esta isla en términos de la corrupción, la impiedad, la falta de compasión, porque Nínive en la historia bíblica era una ciudad pecadora. Había mucha violencia, donde surgían muchos abusos de poder, idolatría. Estaban sumidos en su pecado. Nínive era la capital del imperio asirio, y todo el que conoce la historia bíblica de alguna manera ha leído, sabe que la descripción que conocemos de los asirios pues es terrible, ¿verdad? Eran personas muy, muy malas, muy llenas de maldad. Un pueblo asirio que conspiraba, un pueblo asirio que mataba, un pueblo asirio cuya violencia era hasta morbosa. Bueno, me toca mucho hablar y me da dificultad dar esta palabra, pero la doy en obediencia, sabiendo que en ella el Espíritu Santo está, y que siendo esta nuestra isla de Puerto Rico, el Señor tendrá misericordia siempre y cuando nosotros como pueblo le busquemos, le adoremos y vayamos delante de Él en ayuno y en oración. En Jonás 3, los versículos 8 y 9 dice así la palabra: sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esto dice la palabra acerca de Nínive, en el capítulo que describe la maldad de Nínive, pero también describe en un punto dado cómo al final el pueblo de Nínive se va en silicio, en ayuno, en oración, y hace que Dios se arrepienta de su ira y de la destrucción que había proclamado para este pueblo. Jonás 3 es una advertencia de Dios para Nínive, donde nos dice que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Los hombres de Nínive creyeron esa advertencia del profeta Jonás, ayunaron y se vistieron de cilicio. Y mire, al final hubo un despertar espiritual y hubo un arrepentimiento, y el pueblo de Nínive se convirtió de su mal camino, se arrepintió, dice aquí la palabra. Han habido un sinnúmero de profecías y de mensajes relacionados a Nínive. Luego en el libro de Nahum, en el capítulo 3, para ser breves, les comparto que también hubo una profecía para Nínive, y Nínive tuvo sí un despertar espiritual, pero al final de todo y después de su regreso al Señor y del Señor haber tenido misericordia que detuvo el castigo, volvió nuevamente al pecado, y entonces finalmente es destruida. Y yo lo que traigo en este mensaje es un mensaje de esperanza, para que el pueblo de Puerto Rico sepa que hay un Dios que existe, que es real, y que está viendo todo lo que está ocurriendo, está viendo cómo está la maldad. Y así como en el pueblo de Nínive esa maldad llegó hasta la presencia de Dios, en esta hora la maldad que ha emergido desde la isla de Puerto Rico ha subido a la presencia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer como pueblo? Unirnos todos, no importa nuestra denominación cristiana,
y hacer un tiempo de silicio, de ayuno y de oración, de petición a Dios por misericordia, para que Dios nos libre en arrepentimiento, irnos delante de Dios, a su presencia y contar con Él, clamarle al Señor, decirle lo que está pasando, contarle nuestro sentir como pueblo, arrepentirnos si tenemos que hacerlo de nuestra condición pecaminosa y regresar a Él. Regresar a Él. Este es un llamado a buscar de Dios para que el Señor se arrepienta de su ira, porque verdaderamente Dios ama a todos los pueblos, pero una cosa distinta es llegar a tocar a la presencia de Dios, esas puertas del Altísimo, con la maldad de nuestro pecado. Cuando eso ocurre, se despierta la ira de Jehová. Y no queremos ver eso en nuestro pueblo. Queremos ver un Puerto Rico restaurado, queremos ver un Puerto Rico acercándose al Señor, alabando a Dios, un Puerto Rico como el de antes, lleno de compasión en el corazón, lleno de amabilidad, de gozo, de alegría, un pueblo que comparte, un pueblo que ama al prójimo, un pueblo que se consideran entre unos, otros y otras. Así que el Dios de la gloria y de poder tenga misericordia de nuestro Puerto Rico, debe ser nuestra oración. Y le pedimos al Padre que las fortalezas espirituales de maldad sean destruidas por su poder, y que el pueblo cristiano de todas las denominaciones pueda unirse y levantarse en ayuno, en oración, tener un tiempo de silicio, de búsqueda, de adoración al Rey que vive y reina por siempre, de adoración al Rey eterno, que es el que nos rige, que es el que nos creó, el que debemos la vida y al que nos sostiene. Y que en sus misericordias Dios pueda escuchar el clamor de su pueblo y el corazón de Dios sea conmovido, para que podamos seguir hacia adelante como una isla de bien, como personas de bien. Que en este día el Señor bendiga tu vida, te guarde, continúe guiándote, continúe dándote paz con esta palabra que voy a leer en Proverbios 1:33, que nos dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. La repito: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y esta palabra me la aplico, y esta palabra la respiro en este día, confiando en un Dios de poder, en el Dios que disminuye todo temor, porque con Él no puede haber temor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu palabra de amor, de advertencia y de poder. En tus manos estamos todos. Que tengan buen día. Dios les guarde.